Capítulo 3. Lo que eliges modifica tu cerebro. Libro Enciende tu cerebro de la doctora Caroline Leaf. Escritura principal. No se amoldan al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Concepto científico vinculado. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios microcirujanos al tomar decisiones que cambiarán los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral y reconectar nuestros cerebros pensando y eligiendo renovar nuestras mentes. Nuestras elecciones, consecuencias naturales de nuestros pensamientos e imaginación. Se meten bajo la piel de nuestro ADN y pueden activar ciertos genes modificando la estructura de las neuronas en nuestro cerebro. De modo que nuestros pensamientos, nuestra imaginación y nuestras opciones pueden modificar la estructura y la función de nuestros cerebros en todos los niveles: molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambian los circuitos de nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. Este poder científico de nuestra mente para transformar el cerebro se llama epigenética y espiritualmente es lo que afirma Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La forma en que el cerebro cambia como resultado de la actividad mental es científica, llamada neuroplasticidad, y espiritualmente es la renovación de la mente. Romanos 12:2. En el capítulo 2 te presenté la ciencia de la epigenética, que es una prueba tangible y científica de cuán importantes son nuestras elecciones, traen vida o muerte, bendición o maldición, y van más allá de nosotros para influir hasta en las próximas generaciones. Deuteronomio 30:19. Esto se debe a que estas decisiones se convierten en señales que transforman nuestro cerebro y nuestro cuerpo, por lo que esos cambios no son dictados por nuestros genes. Nuestros pensamientos y las elecciones posteriores se convierten en interrupciones de señal para nuestros genes. Lo extraordinario es que los genes están inactivos hasta que se encienden con una señal. Tienen un potencial, pero tienen que ser activados para liberarlos. Tienen que ser descomprimidos. La epigenética es una ciencia antigua y una verdad espiritual. La epigenética se conoce como una nueva ciencia, pero en realidad es tan antigua que la hallamos en toda la Biblia. En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y tus elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual. Deuteronomio 30:19, Salmos 34:11-16, Proverbios 3:7-8. Y esas elecciones tendrán un impacto no solo en tu propio espíritu, alma y cuerpo, sino también en las personas con quien te relacionas. En efecto, llegan incluso más lejos tus relaciones y podrían afectar a las generaciones que siguen. La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34:7, ver también Éxodo 20:1-6 y Números 14:8, Deuteronomio 5:9. Las decisiones que tomas hoy convierten en palabra en parte de las redes del pensamiento de tu cerebro. Las 2 copias del cromosoma que lleva en cada una de tus células contienen todo el conjunto de material genético necesario para hacerte de ti. Veamos un punto interesante. Una célula en tu cerebro y otra en tu riñón contienen exactamente el mismo ADN y mientras están en el útero, en el vientre, las células nacientes emergentes en desarrollo se diferencian. ¿Es una célula cerebral o una célula renal? Solo cuando los procesos epigenéticos cruciales activan o desactivan los genes correctos, así que Dios
ha diseñado señales epigenéticas perfectamente sincronizadas para encenderse en el vientre mientras el bebé se está desarrollando. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Nuestros pensamientos pueden afectar las próximas 4 generaciones. La ciencia ha demostrado el modo en que las redes de pensamiento pasan a través del esperma y los óvulos a través del ADN a las próximas 4 generaciones. Uno de los primeros estudios que demostraron que una señal epigenética puede afectar la expresión genética se realizó con ratones que tenían el gene agouti, que causaba obesidad, que tuvieron un color amarillento, el pelo y una mayor incidencia de cáncer y diabetes. Cuando el gen agouti se activa en los seres humanos, se relaciona con la obesidad y la diabetes tipo 2. En el experimento, justo antes de la concepción, los ratones madre agouti fueron alimentados con un producto químico nutricional llamado grupo metilo, en forma de vitamina B. Esto actúa como un donador de metilo, que suprime la expresión génica, con el resultado de que la descendencia de este grupo no engorda ni tiene un color amarillento. Así que es una señal externa. La metinutrición NAL cambió el patrón generacional. Este estudio histórico promovió una serie de investigaciones, incluyendo algunas realizadas en humanos, que demostraron que no solo los alimentos cambian los patrones generacionales, sino que también lo hacen los pensamientos. En el 2003 se puso en marcha el proyecto Epigenoma Humano, que mostró que la epigenética había pasado de ser una atracción secundaria de la década de 1970 a lo que es ahora, un espectáculo principal en el ámbito biológico, colocando la genética en un lugar más apropiado. Misterios científicos. La epigenética explica ciertos misterios científicos que en la genética tradicional nunca podrían. Por ejemplo, ¿por qué un miembro de un par de gemelos idénticos desarrolla asma, pero el otro no? Tiene el mismo genoma, por lo que deben de responder de la misma manera, pero su percepción individual del mundo, lo que yo llamo el factor yo, así como su capacidad de elegir, deja ver que ellos piensan y reaccionan de manera diferente, lo cual altera su expresión genética. Aunque sus genes son los mismos, sus patrones de expresión pueden ser ajustados a través de la señal, y esta señal es afectada principalmente por nuestra reacción a los acontecimientos y circunstancias de la vida. Esto es profundo y las implicaciones son enormes. La forma en que reaccionamos, nuestro pensar y nuestro elegir se convierte en la señal que activa o desactiva las cuestiones generacionales en nuestras vidas. Lo bueno, lo malo y lo feo. Tomamos colectivamente. Los estudios sobre la epigenética nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llegan a través de las generaciones, pero tu mente es la señal, el factor epigenético que enciende o apaga esos genes. Por lo tanto, no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, puedes hacer una elección de vida para superar todo eso, ajustando los patrones de expresión. La segunda parte de este libro te mostrará cómo. Llevando esto más lejos, las escrituras que nos dicen en los pecados de los padres alcanzarán a la tercera y cuarta generación, Éxodo 25, 34, 7, Números 14, 18, parecen implicar que somos responsables de los pecados no confesados de nuestros tatarabuelos. Pero podemos respirar un suspiro de alivio cuando leemos Deuteronomio 24, 16 y Ezequiel 18, 19, 20. Que explican que cada uno de nosotros es responsable de nuestros propios pecados y no de los de nuestros antepasados. Sé que esto parece confuso, puesto que las Escrituras dicen, por un lado, que la maldad del Padre será visitada en los hijos, pero, por otro lado, que solo somos responsables de nuestros propios pecados. Así es como funciona. Los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. Esa respuesta puede ser heredera a través de generaciones por medio de las marcas epigenéticas, pero si quitas la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán.
De la misma manera, si decides agregar una señal, por ejemplo, diciendo algo como mi madre tenía depresión y por eso tengo depresión, y ahora la hija sufre de depresión, entonces las marcas epigenéticas se activan. Pensar y expresar el problema sirve como la señal que lo hace realidad. Lo he visto por años en mi práctica privada y en mis seminarios, e incluso en mi propia vida, en el de mi familia y en la de los amigos, una y otra vez. Si no nos despertamos a estas verdades, nos atraparán cuando no estemos mirando y, antes que te des cuenta, estarás viviendo una vida que no planeaste. Si te ocurre esto, esta es una buena noticia. Tú puedes cambiar. Predisposición versus destino. Aquí está la clave. Los pecados de los padres crean una predisposición, no es un destino. Tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y optar por eliminarlas. Las marcas epigenéticas en nuestros genes que pueden predisponernos a fumar, a comer demasiados alimentos perniciosos, a ser negativos, a preocuparnos, puede cambiar. Esto puede causar, por ejemplo, que los genes de la obesidad se expresen con demasiada fuerza o que se desactiven los genes que controlan las reacciones de estrés, acortando tu vida, así como disminuyendo la calidad de vida, tu paz, armonía del alma y tu felicidad. También somos responsables de nuestras propias decisiones, por lo que podemos aplicar la obra de la cruz y confesar, arrepentirnos y eliminar futuras elecciones pecaminosas. Además, nuestras elecciones, las señales epigenéticas, alteran la expresión de los genes, los marcadores epigenéticos, que luego pueden ser transmitidos a nuestros hijos y nietos, listos para predisponernos antes de que sean concebidos. Hace que nuestras malas decisiones se conviertan en sus malas predisposiciones. La alternativa negativa es que puedes elegir aceptar las predisposiciones y vivir en ellas, pero no olvides que tienes que asumir la responsabilidad de eso también. Este mismo acto de aceptar las predisposiciones y vivir en ellas se convierte en la señal que te activa para convertirte en un ratón agouti obeso y amarillo. La simple adición de una señal de grupo metilo cambia la vida de la descendencia de los ratones agouti. De la misma manera, la adición de una señal de actitud positiva o una señal memorizada y meditativa sobre la escritura puede cambiar la expresión del gen. Lo que tu mente crea, solo tu mente puede quitarlo. Evidencia científica de la gracia de Dios. Otra evidencia científica de la gracia de Dios se puede ver en una estructura en el centro del cerebro llamado hipocampo. Esta estructura en forma de caballito de mar que procesa la información entrante facilita la conversión de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo. Trata con la memoria espacial y también ayuda a controlar nuestra respuesta al estrés. Los científicos han descubierto que en un ambiente cariñoso y nutritivo, los marcadores epigenéticos acetil se incrementan en los genes del hipocampo que nos mantienen en calma y en paz. Cuantos más marcadores de acetilo más se expresen estos genes de paz en el hipocampo y más amortiguan la respuesta del estrés. Una elección tóxica produce el efecto opuesto. Los marcadores de acetilo se reducen y los marcadores de metilo aumentan, causando que tengamos menos paz. Por lo tanto, los marcadores de metilo desactivan la expresión genética y los marcadores de acetilo cambian la expresión genética. El encendido o apagado se basa en la señal y podemos optar por cambiar. A veces queremos apagar, por ejemplo, los genes de la obesidad en los ratones agouti y la investigación humana, pero queremos encender la buena expresión genética. Por ejemplo, el gen del control del estrés en el hipocampo. Sea que encendamos la felicidad, la paz y la buena salud o encendamos la ansiedad, la preocupación y la negatividad, estamos cambiando la sustancia del cerebro. El cerebro se reorganiza a lo largo de toda nuestra vida.
En 1930, Santiago Ramón y Cajal escribió en las vías nerviosas son fijas e inmutables, pero ahora los científicos saben que el cerebro tiene la asombrosa capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo a través de la experiencia mental. Si el cerebro puede empeorar enfocándose constantemente en el problema, entonces puede mejorar el comprender cómo eliminarlo y reemplazarlo. La paradoja de la neuroplasticidad. Así que, la neuroplasticidad puede operar tanto a favor de nosotros como en contra, porque aquello en lo que pensemos más crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. Por ejemplo, en el trastorno del estrés postraumático, la neuroplasticidad ha trabajado en contra de la persona. Él o ella han experimentado un trastorno mental que en esencia cambió el significado de su vida y alteró el cerebro estructuralmente debido a la neuroplasticidad del cerebro. Durante el trauma, la mente de la persona no estaba pensando en la armonía del alma. Colosenses 3:15. Por lo que, consecuentemente, no eligió, procesó ni reaccionó correctamente al evento, convirtiendo el pensamiento en un caos tóxico confuso. A medida que la persona revive el evento una y otra vez, este se conecta más profundamente en la mente, convirtiéndose en un filtro principal y perturbando la función normal. Las escenas retrospectivas. Reviviendo la mala memoria muchas veces al día, fortalecen el circuito empeorándolo y debilitándolo. Interior del cerebro. Podemos usar la neuroplasticidad para renovar nuestras mentes. ¿Cómo arreglamos esto? En la segunda parte del libro explicaré esto en profundidad y proveeré una explicación simple y un gráfico de mi teoría en el capítulo 8, la teoría del procesamiento de la información geodésica, sobre la cual se basa mi enfoque. El concepto primordial es aplicar la neuroplasticidad en la dirección correcta, cambiando la conexión del acontecimiento con el pensamiento positivo de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así pues, la persona elige de modo consciente, preferiblemente bajo la dirección del Espíritu Santo, para llevar la memoria a la conciencia donde se convierte en lo suficientemente plástica como para ser en verdad cambiada. Esto significa que el sustrato físico de la memoria se debilita, es vulnerable, maleable y puede ser manipulado. La persona entonces elige reemplazar el aplazante acontecimiento mental con la palabra implantada de Dios, que salva el alma. Santiago 1:21. La persona, como si fuera un extraño que mira a través de una ventana, observará la memoria tóxica y traumática como una experiencia debilitadora y moribunda, pero al mismo tiempo observará la nueva experiencia sana que se está creciendo. Al practicar esto cada día, el individuo instala los nuevos pensamientos saludables a un nivel cada vez más profundo de la mente. Las neuronas que no reciban suficiente señal al repasar el evento negativo empezarán a disparar, separándose, tirando y destruyendo la emoción asociada al trauma. Además, ciertos productos químicos como la oxitocina, que enlaza y remoldea químicos, la dopamina, que aumenta el enfoque y la atención, y la serotonina, que aumenta los sentimientos de paz y felicidad, comienzan a fluir alrededor de los pensamientos traumáticos, debilitándolos aún más. Todo esto ayuda a desconectar y a desarmonizar las neuronas. Si dejan de disparar juntas, ya no se interconectan. Esto conduce a aniquilar o reventar estas conexiones y reconstruir nuevas. Explico el lado práctico de este proceso en la segunda parte.
Más estímulo de la ciencia. Hay más información alentadora acerca de la neuroplasticidad. Por ejemplo, los universalistas creen que la lógica y el lenguaje se aprenden a edades fijas, de forma que si pasas a esta edad fija no puedes aprender. La investigación de la plasticidad prueba que están equivocados. Las personas con discapacidades de aprendizaje pueden reconectar sus cerebros para recibir mejor el sonido. Mis propios pacientes con lesiones cerebrales y discapacidad emocional y del aprendizaje, así como también los profesores y estudiantes con los que he trabajado en las escuelas, mostraron cambios significativos cuando hicieron el entrenamiento mental en mi técnica Enciende tu cerebro. Los medios de comunicación crean percepciones incorrectas de los descubrimientos científicos. Pueden cubrir un estudio que exagere que nuestro cerebro hace X cosa, por lo tanto tú lo harás X cosa, como si no pudieras pensar por ti mismo. Eso está muy mal. Los que creen que eres tan solo tu cerebro creen que no tienes libre albedrío. La mente activa modifica al cerebro. El cerebro es la parte pasiva de la existencia. Cuando pensamos, estamos haciendo que el cerebro dispare en diferentes patrones y combinaciones, y cada vez que hacemos que el cerebro dispare de manera distinta, lo modificamos. La investigación sobre la epigenética demuestra que nuestro estilo de vida y nuestro medio ambiente puede transformar la manera en que nuestros genes se expresen. Y la evidencia de este campo nos muestra que no estamos siendo controlados por la estructura de nuestro cerebro. Un cerebro genera más energía, impulsos eléctricos, en un día que todos los teléfonos celulares del planeta. Así que tenemos tanto poder de hacer cambios y no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Ver Timoteo 1:7. Nuestro modo mental predeterminado, nuestra alma, que es nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, es poderoso, fuerte y guiado por los principios del amor. No permitas que los medios de comunicación, los médicos ni otras personas te convenzan de lo contrario. Tú tienes el poder en tu mente para cambiar las manifestaciones negativas, tóxicas. Nuestras mentes dan forma al mundo. De eso se trata la neuroplasticidad, de cambio. La neuroplasticidad es el diseño divino para renovar la mente. Nuestras percepciones cuentan. Lo que percibimos del medio ambiente y cómo lidiamos con él controla nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en víctima de ella. Pero no lo hagas sin Cristo. Recuerda, Él es la vid de la cual crecemos, Juan 15:5. La millonaria industria de la autoayuda no tiene perdurabilidad, porque deja de tomar en cuenta los elementos básicos necesarios para el éxito y el cambio. Principalmente porque no está conectada a la vid. Estos practicantes tratan de enseñar una vida exitosa sin el autor de esta vida, que es Dios. En segundo lugar, hay gran cantidad de visualización y verbalización en su consejo, pero la intención del consejo del corazón no se considera, dejando una desconexión entre lo que se dice y lo que realmente se cree y se siente en el fondo. Esto se llama disonancia cognitiva. En tercer lugar, a menudo hay muy poca acción real involucrada. Se requiere una acción tanto a nivel espiritual como científico para que suceda el cambio. La investigación también muestra que hay un lado negativo de las declaraciones positivas y de las afirmaciones de sí mismo, mostrando que los individuos con baja autoestima se sientan peor después de repetir declaraciones positivas de sí mismo. No seamos parte de esta estadística. El mundo puede decirnos que la mente es lo que hace el cerebro, pero Dios nos dice que el cerebro hará lo que la mente le diga. Y cuando tu espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, controla tu alma, entonces se alcanza el estándar de oro del pensamiento.
Esta es una perspectiva muy diferente de la visión tradicional que nos dice que somos máquinas, que solo necesitan cambios de piezas y productos químicos agregados. Las elecciones son reales. Eres libre de tomar decisiones sobre cómo enfocar tu atención, lo que afecta el modo en que los químicos y la conexión de tu cerebro cambian y funcionan. Los científicos ahora están demostrando que la relación entre la forma en que comprendes y percibes tu pensamiento interior, tu comunidad, a Dios y a ti tiene un enorme impacto en cómo funciona tu cerebro. Cada momento de cada día puedes elegir lo que vas a hacer al instante siguiente y esas elecciones son capturadas en las redes de pensamientos resultantes que construyes. En ese proceso, los preceptos de la escritura deben ser el marco general, básico y fundacional. Deben estar tan arraigados que nuestra atención se vea a través de ellos y de ellos solamente, en lo que forjamos nuestra propia visión, la que Dios diseñó. En lo particular, mi vida espiritual orienta mi vida científica, como dice Josué 1:8, la comprensión, la atención y la sabiduría vienen a través de la meditación en la verdad de Dios versus el estudio rutinario de la información. Quiero dar forma a mi mundo en torno a la verdad de Dios porque sé, como científica y como creyente, que prestar atención a mis pensamientos y enfocar mi mente en forma deliberada conduce a grandes transformaciones. Tienes el poder de cambiar. Los patrones de tu experiencia genética no determinan lo que eres, lo determinas tú. El modo en que vives, el ambiente cultural en el que te desempeñas, todo aquello en lo que te sumerges, tus creencias y las creencias de los que te rodean, cómo interactúas con esa gente, tu fe y cómo creces esa fe a que te expones. Todo eso conduce a diferencias en la forma de enfocar tu atención y tiene un efecto directo sobre cómo se sintetizan sus proteínas, cómo actúan sus enzimas y cómo funcionan tus neuroquímicos. Si no crees que tienes el poder de cambiar tus pensamientos y controlar tus elecciones, no lo vas a hacer. Hacer tu propia cirugía del cerebro o la intervención neuroplástica del pensamiento tóxico y la renovación de tu mente se basa en el ejercicio normal de tu cerebro. El cambio sucede con el tiempo a través de la persistencia continua. La intervención de la mente transforma al cerebro en lo físico, lo químico, lo estructural y lo funcional. La investigación muestra que no hay manera más científica, más eficaz de producir cambios localizados y especificados en el cerebro que la intervención mental o conductual. Dado que los factores psicosociales modulan el curso de ciertos padecimientos como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el asma, esto significa que las cosas que pasan en el ambiente entran en la mente, cambian el cerebro y tienen un impacto en el cuerpo. Por lo tanto, es vital que prestemos atención a los preceptos establecidos en la palabra de Dios. Entender la manera en que Dios diseñó la neuroplasticidad para trabajar a favor y en contra de nosotros nos ayudará a avanzar. Pues bien, el resumen del capítulo 3. 1. Nuestros pensamientos, imaginación y elecciones pueden cambiar la estructura y función de nuestros cerebros en todos los niveles: molecular, genético, epigenético, celular, estructural, neuroquímico, electromagnético e incluso subatómico. A través de nuestros pensamientos podemos ser nuestros propios cirujanos cerebrales al tomar decisiones que cambian los circuitos en nuestro cerebro. Estamos diseñados para hacer nuestra propia cirugía cerebral. 2. Las elecciones se convierten en señales que cambian nuestro proceso y nuestro cuerpo, cambios que no son necesariamente dictados por nuestros genes. 3. La epigenética se conoce como una nueva ciencia, pero en realidad es una ciencia antigua que encontramos en toda la Biblia. En su nivel más básico, la epigenética es el hecho de que tus pensamientos y elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental
y tu desarrollo espiritual. 4. Estas decisiones afectarán no solo a tu propio espíritu, alma y cuerpo, sino también a las personas con las que te relacionas. De hecho, va incluso más profundo. Tus elecciones podrían afectar a las generaciones que siguen. 5. El estudio de referencia sobre ratones Agouti promovió una serie de estudios, incluidos algunos realizados en seres humanos, que demuestran que no solo los alimentos modifican los patrones generacionales, sino que también lo hace el pensamiento. 6. Tomados colectivamente, estos estudios nos muestran que lo bueno, lo malo y lo feo llega a través de las generaciones, pero tu mente es la señal, el factor epigenético que enciende o apaga estos genes. 7. Por lo tanto, no estás destinado a vivir los patrones negativos de tus antepasados. Al contrario, puedes hacer una elección de vida para superar todo eso. Ajustando los patrones de expresión, la segunda parte de este libro te mostrará cómo. 8. Los cambios epigenéticos representan una respuesta biológica a una señal ambiental. Esta respuesta puede ser heredada a través de las generaciones por medio de las marcas epigenéticas, pero si quitas la señal, las marcas epigenéticas se desvanecerán. Si eliges agregar una señal, entonces las marcas epigenéticas se activarán. Aquí está la clave. Los pecados de los padres pueden crear una predisposición, no un destino. Tú no eres responsable de algo a lo que estás predispuesto debido a decisiones ancestrales. Sin embargo, eres responsable de estar consciente de las predisposiciones, evaluarlas y decidir eliminarlas. 10. Cuando haces una mala elección, los genes se encienden en el hipocampo, el cual disminuye la respuesta al estrés. 11. Los científicos ahora saben que el cerebro tiene la extraordinaria capacidad de reorganizarse a lo largo de la vida, cambiando su estructura y función solo a través del pensamiento. 12. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta al pensamiento, puede operar tanto a su favor como en su contra, puesto que aquello en lo que más pienses es lo que crecerá. Esto se aplica tanto a los extremos positivos como negativos del espectro. 13. Nuestra percepción del ambiente y cómo lidiamos con él controla nuestros cuerpos y nuestras vidas. Así que si cambias tu percepción, cambias tu biología. Te conviertes en el amo de tu vida más que en la víctima.